específicamente ahorita en el que nos invitan a memorizar, que generalmente a ese no le vamos a hacer casi nunca caso, memorizar, ¿verdad? Pero cuando menos leerlo y entenderlo, y es importante porque me habla del acercamiento a mi Dios, a nuestro Dios. Bien, decía que ese acercamiento del que habla los versículos 22 al 23 nos invita a meditar en el acercamiento espiritual, que sea en espíritu y en verdad, y hace poco hablábamos de eso, en espíritu y en verdad. Una adoración directa con nuestro Dios, que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos ese acceso. Lo entendemos, pero debemos enlazarlo a la meditación y debemos enlazarlo a los hechos. El tema menciona 3 palabras. ¿Cuál es la primera? Y así, haciendo un paréntesis, decíamos hace poco que si les gustaban los colores de esta iglesia, si querían cambiarlo a azul con verde. ¿Qué opinan? ¿Lo dejamos así o azul con verde? Pues ni uno ni otro, porque la iglesia no se pinta, ¿verdad? Eso decíamos en esa ocasión, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué es esto? El templo, ¿verdad? Para que tengamos ubicados, cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de nosotros. Que podemos decir, la iglesia está fracturada y hay que pintarla. No, nosotros no estamos fracturados, ni nos van a pintar. Entonces, ya quedando claro quién es la iglesia, y hace poco decíamos que es la iglesia visible, y también está aquí la iglesia invisible. La visible, ¿quién es? Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. ¿Sí? Algunos nos gusta estar de visitante y permanecer así por años y a veces por toda la vida. Sí son iglesia visible. Pero también están los que desean ser miembros de la iglesia. Les interesa todo lo que implica ser miembro de la iglesia. ¿Y que podemos ser miembros de qué manera? Pues primeramente, si permaneces 6 meses en esta iglesia, ya puedes llegar a ser miembro. Si vienes de otra iglesia, pues pueden mandar una carta donde dice que esa persona es miembro de esa iglesia y que desea estar en y quiere ser miembro. Otra manera, testimonio, ¿sí? Un testimonio, que ese es importante en cualquiera de las maneras. Otra manera, bien. El asunto es querer ser miembro, ¿verdad? Y aún así, siendo miembro, podemos ser y seguir siendo iglesia visible nada más. Pero está también la iglesia invisible. En la iglesia visible nos registramos, nos conocemos. Algunos somos muy malos para retener los nombres, ¿verdad? Pero afortunadamente nos podemos decir hermanos, ¿verdad? Pero estamos registrados en una lista. Pero la iglesia invisible, esa lista, ¿quién la tiene? Y en esa es la que debemos de estar interesados. ¿A cuál iglesia quieres pertenecer? ¿A la visible o a la invisible? Pregunto. A las dos, ¿verdad? Porque a veces decimos a la invisible y queremos, no, a las dos. Queremos pertenecer y como miembros sujetarnos a los privilegios, pero también a todo lo que implica ser miembro. Y a la iglesia invisible, Dios tuvo misericordia y estamos inscritos ahí ¿desde cuándo? Desde la eternidad. Y ojalá pudiéramos decir todos amén, y no solamente a la visible. Bien, ¿qué es la iglesia? Ya sabemos que no es templo, ¿verdad? ¿Qué es la iglesia? Personas. Es la congregación, es el conjunto de personas que se reúnen para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y que siendo llamados el Señor nos pone por medio del Espíritu Santo el sentir y el querer ser miembros de esta iglesia. Eso es la iglesia. Y luego ya viene la segunda palabra del tema. ¿Cuál es? Militante. Militante. A veces no la hemos escuchado algunos, o a lo mejor no, sí la hemos escuchado, pero no sabemos qué quiere decir. Pero ¿a qué nos suena militante? Que participa, que trabaja, que es activa, que hace, ¿verdad? Entonces, ¿te consideras iglesia militante o te consideras de la iglesia de la banca? Raras veces como iglesia tenemos la oportunidad en situaciones, ahorita mencionamos de esta pareja, ¿verdad?
pues algunos podremos haber pensado, pues que vaya el hermano, el pastor, que vaya el anciano, que vaya, pues el hermano Roberto sabe quién es. Queriendo, como iglesia militante, ¿qué podrías hacer? Es que no sé quién es, no sé dónde vive, ¿qué podrías haber hecho? Lo más cómodo, otra vez, pues que vaya el hermano, ¿verdad? Pero como iglesia militante debemos estar atentos, activos, a toda oportunidad para trabajar, para hacer. Y si tú te conoces y sabes que eres ese, va a haber esto, ahí voy a estar. Voy a aquello, ahí voy a estar. Va a suceder esto, ahí voy a estar. Entonces eres una iglesia militante, ¿sí? Y hay personas muy militantes, ¿verdad? Pero a lo mejor la segunda iglesia, la tercera palabra, a lo mejor no son triunfantes. Es una cosa social, me siento a gusto, puedo encaminar a mis hijos ahí y pues hay fiestas, se la pasamos muy bien. Pero nomás quedarte en esa actividad, en ese trabajo, pero sin llegar a la iglesia, ¿qué? Triunfal. ¿Dónde está la iglesia triunfal? Como para dar un ejemplo, sin caer para nada en el yo ni en la vanidad, ¿dónde está mi padre Efraín Ríos Tamés? En la iglesia triunfal. ¿Dejó de ser una iglesia militante? ¿Dejaremos de trabajar? Nos visualizamos con un arpa, sentados en una roca y tocando de por vida. No, la palabra de Dios dice que vamos a seguirle sirviendo. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Pero ya sí nos va a dar gusto trabajar. Aquí traemos el freno de mano para trabajar, ¿verdad? Pero allá se va a trabajar con un gozo, entrega total. Pero ojalá que empecemos a practicar cada vez más, ¿dónde? En la iglesia militante, en la iglesia visible. ¿Amén? Muy bien. Entonces, a ver cuántos se visualizan como iglesia militar. Veíamos en la clase pasada por ahí que Lutero decía que me voy a llevar muchas sorpresas. Voy a ver a muchos que yo creí que no iba a ver en la iglesia triunfante. Y no voy a ver a muchos que creía que como iglesia militante iban a estar en la iglesia triunfante. En otras palabras, a veces decimos, va a haber muchas sorpresas en el cielo, ¿verdad? Y muchas sorpresas en la condena y en el infierno, ¿verdad? Ojalá que aquí no haya sorpresas en el infierno. Pura sorpresa. Miren, hermanos, sí, fue una iglesia militante y estaba como una iglesia triunfante. La meta de la lección es entender y estudiar las características de la iglesia militante y la triunfante, su distinción y relación, nuestra responsabilidad, y subrayamos responsabilidad, y victoria, y subrayamos victoria. Y que esta responsabilidad y esta victoria la pongamos en Cristo, que es la roca. Vienen ahí unas preguntas, 4 preguntas en la página 22 para quien trae su libro, que podemos con tiempo, entre semana, leer, y ahí hay unos pasajes que nos ayudan a la respuesta. Voy a pedir 4 manos para que contesten respondan estas 4 preguntas. 4 voluntarios que levanten la mano. Al cabo no es el examen del hermano Andrés, es nada más para su opinión de la respuesta. 4 manos, no va a pasar nada. 1, 2, 3, un 4. ¿No hay? ¿Un 4 voluntario? Está el voluntario. Muy bien. Vamos a ver. La primera pregunta. ¿Cuál es la condición de los creyentes que durmieron en Jesucristo? ¿Quién fue el uno? ¿Cuál es la condición de los creyentes que durmieron en Jesucristo? Primero, cuando dice durmieron, ¿nos está hablando de qué? De que no estuvieron como iglesia militante, que no... Bueno, se lo voy a poner más fácil. Que ya se murieron. Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la condición de los creyentes que murieron en Jesucristo? Ayúdenos. Que murieron en Jesucristo. Que fueron creyentes. Ya está en la presencia de Dios. Que están, para resumirlo rápido, ¿están en la misma condición que nosotros? No. Pues sí. Están en la misma condición que nosotros. Porque está en la iglesia triunfante. A ver. A ver.
nos invita a una de las preguntas que no estemos tristes por quien falleció, por quien murió. Pregunto, ¿por qué no estemos tristes? Porque sabemos que está en la presencia del Señor. ¿Y nosotros? También. Estamos ante la presencia de nuestro Señor. Pero ¿qué estamos esperando en unos años más? Algunos más pronto, ¿verdad? Por ahí nos sirvan las cajas, ¿verdad? De las funerarias, nos sirvan a los que andamos ya más centrados en años. ¿Qué esperamos? La muerte. ¿Sí? Para mí vivir es triste. ¿Y hasta ahí? Y para mí el morir es. Ojalá tengamos esa templanza, esa certeza, esa seguridad de Pablo. Y eso nos lo va dando si somos una iglesia visible, invisible, tema de hoy, militante, y vamos a llegar a ser triunfantes. Entonces, en resumen, tanto ellos como nosotros están esperando lo mismo. Estamos en las mismas condiciones. Entonces, esa es la pregunta número 1. Habiendo leído los pasajes ahí en su casa, yo sé que esta semana van a leer la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Pregunta 2. ¿Quién es el 2? Aquí, hermano. ¿Qué actitud deben guardar los creyentes que viven en relación a los que han muerto en Cristo? De gozo, porque de confianza que están con el Señor, gozando de las promesas celestiales. Y él platicaba con un pastor que tuvo la experiencia de estar en un lugar de una situación de muerte, en un funeral, donde estaba una persona pariente cercana a mía. Y dice, yo la veía triste, acongojada, pero más allá rebasó eso. No sé qué voy a hacer, qué va a hacer de mí, qué va a pasar. Rebasó más eso. Y tirándose en el lugar hacia la persona, qué va a suceder de mí, sin él. ¿Qué testimonio dejó? de que no confiamos en Cristo. ¿Nos duele alguien que parta? Sí. Jesús lloró, ¿verdad? Podemos llorar, tenemos permiso. A veces los varones no queremos llorar, no tenemos permiso. Jesús lloró. Pero, ¿qué me fortaleció a mí cuando mi padre, recuerdo sus palabras ya casi para morir, Daniel, tranquilo, yo estoy en el Señor, ya estuve a cuentas con Él, tú sabes que le amo y sé a dónde voy. Así es que, mijito, y lo último, pues ahí le cargo a su mamá. Yo decía, a lo mejor voy a tener que hablar en el funeral. Y yo decía, yo tengo que dar testimonio, pero no quiero dar un testimonio que sea hipócrita, no quiero dar un testimonio que fue inventado o falso, sino que lo siento. Cuando el Señor me da, por medio de mi padre, su seguridad de estar con Él, sé que mi padre está en esa iglesia triunfando. Entonces pude hablar, sí se me salieron algunas lágrimas, ¿verdad? Pero no hubo una desesperanza, no hubo un ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? Ahora sí mi padre. Sé que está en el gozo del Señor. Y a veces platico con mi madre esa situación también. Y sé y tengo la certeza que tiene el gozo en el Señor. Entonces, la pregunta, ¿cuál fue? La diferencia es esa, la actitud. Ahí dice, en Tesalonicenses, dice que la actitud que debemos nosotros tener es que no debemos estar tristes como los otros que no tienen esperanza. Aquí extrañamos, por ejemplo, a la hermana Nelda. Sí, la amamos en Cristo mucho. Fue una hermana trabajadora. Pero no estamos tristes. ¿Por qué? Porque estamos. La hermana Elvia, trabajadora, compartió mensajes. Me da mucha bendición para muchos. Evelia, perdón. Evelia. Disculpen, ya saben que son mal con los nombres. Evelia. No le hagan nada que la compré. Elvia. No, perdón. Evelia. Entonces, qué gozo es que podamos estar contentos en medio de la tristeza. Porque tenemos ¿qué? Esperanza. Tenemos certeza, tenemos seguridad. Quizá no es tanto que se ponga uno contento, sino que más que todo está uno tranquilo, confiando en que está en uno. Pues podemos estar contentos en el sentido como el Señor. A mí la primera vez que escuché que el Señor se goza cuando uno de nosotros nos morimos. ¿Sí no viste ese pasaje? ¿Por qué? Jesucristo le dijo a la ladrón del desierto, te digo que hoy estarás conmigo.
Ya vio el Señor suficiente a esa persona como iglesia, ¿qué? Militante. Militante. Y ya la quiero aquí conmigo como una iglesia triunfante. Y es un gusto para el Señor tenerlo ahí. No sé qué esté haciendo ahorita, pero va a haber trabajo. Va a haber trabajo en el cielo. Tercera pregunta, ¿quién es el 3? ¿Cuándo nos vamos a reunir los creyentes? ¿Perdón? ¿Cuándo vamos a reunir los creyentes que vivimos con los que han muerto y han partido en Cristo? Pues en la segunda venida de Cristo. Exacto. Sí, nadie se va a adelantar, ¿verdad? Nada va a ser primero. Todos juntos, los que son triunfantes y la iglesia militar. ¿Cómo enumera Pablo la sucesión de eventos en el regreso de Jesucristo? Bueno, eso ya está más difícil, pero vamos a ver cuáles tienen. Sí, pues la primera es que así como el Señor partió hacia arriba, o sea, ascendió a los cielos, así los creyentes también lo veremos descender, tal como dice Pablo en los Tesalonicenses. Y la segunda es que los muertos van a resucitar en la segunda venida. Y la tercera es que los que tienen el privilegio o la gloria de ver al Señor descender, van a ser separados o arrebatados para conocer. Juntamente Juntamente con la iglesia triunfante. Gracias, hermano. En el versículo 18 hay una invitación. ¿Alguien lee el versículo 18, por favor? 12:18. Sí. Porque no os habéis acercado a la noche que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la vieron rogaron que no se les hablase más. El versículo 18 es el versículo 18 de Hebreos 12. ¿Así fue? Porque no os habéis acercado a la noche que Bueno, día fue. ahí hay una. Es atrás de, en el cuadernillo, se lo leyeron, una invitación a alentarnos a eso, a ese acercamiento, a que la iglesia sea visible y sea, el tema de hoy, militante. La pregunta es, esa invitación, esa tarea, ¿la vivimos, la practicamos, la hacemos? El pastor lo hace, los maestros lo hacen, pero la iglesia, todos los que estamos al frente del pastor o del maestro. Esta invitación que deberíamos de agradecer cuando alguien nos aconseja, debemos de agradecer cuando alguien nos amonesta, cuando alguien nos habla, nos da el mensaje y nos invita a ser una iglesia militante. A veces da tristeza que invitemos y casi empezamos la frase y hermano, discúlpeme, fíjese que yo, hermano, fíjese que yo, y esa muletilla o esa, muchachos dicen barra, la siguen diciendo por años. Y entonces si nosotros le damos una segunda repasada o le volvemos a decir o le aconsejamos o llegamos al punto de amonestación, no nos molestan, se inquietan, que me tiene que decir, pero la invitación es que nos alentemos los unos a los otros. Entonces, cuando alguien me invita, cuando alguien me dice, cuando alguien me aconseja, aún llega a la amonestación, al regaño, debiéramos decirle al Señor, muchas gracias. Yo sé que algunos no tenemos la misma manera de pensar en cuanto a los hijos, pero yo siempre a los que, cuando andaban por aquí mis hijos, cuando mi hijo ande así, ¿verdad? Pues tenerle una y dígale. Hay quienes no les gusta, ni de pequeño, ni de mediano, ni de grande, ¿verdad? Pero el Señor nos invita a que nosotros nos hablemos, aconsejemos y amonestemos para ese acercamiento con el Señor. En esta semana que buscaba y sigo, bueno, ya no voy a seguir buscando, ya el pastor me va a ayudar con eso, a quienes tuvieron la inquietud de qué libro o qué vamos a hacer con los jóvenes intermedios. Ya hay un pastor que me dijo que se tardó un poquito, pero ya va a llegar en este fin de semana o el otro, el estudio para ellos. Pero mientras tanto, pues yo andaba buscando aquí en las librerías que yo conozco. Y en esta invitación a que seamos trabajadores, que busquemos las cosas de Dios, que
vayamos a compartir la palabra de Dios. Al ir a las librerías hacia el norte, todas las que conozco me las encontré cerradas. Luego me fui al sur y encontré otra cerrada, pero encontré una abierta. La que encontré está ahí en Plaza La Silla. Y le mencionaba y le decía, ¿qué cree usted que está pasando? Le dije a la señorita que estaba atendiendo. Y les pregunto a ustedes, ¿qué creen que está pasando? ¿Por qué se están cerrando estas librerías? Ya Gisela dijo, ¿la qué? Falta de interés. También por la tecnología, La ¿no? otra es que un hermano nos compartía que él tenía su librería, la cerró, pero ahora vende por internet. Sí. Qué bueno que haya esa, porque si no me la dijo la señorita, me dijo con tristeza, pues que no hay mucho interés, ¿verdad? De Biblias, y le preguntaba en alguna ocasión a otra iglesia, ¿cuántos tienen un libro de estudio para la Biblia? 5 libros, ya no digo 10, o 100 o 300, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Otra vez? Bueno, a lo mejor, ojalá que sea el internet, ¿verdad? Que estén buscando. Yo cuando por fin supe cómo entrar al internet para buscar preguntas de la Biblia, yo pensé que era un proceso larguísimo, que me decían mis hijos, después te digo, papá. Yo pensé que iba a ser como un mes o meses. No, nomás eran 3 pasos. Y ¿cómo me habían dicho antes? ¿Cuánto? Nomás que hay que tener cuidado porque vienen cosas muy sucias, muy aberrantes, que no debemos de involucrarnos, ni contaminarnos, ni caer, ¿verdad? Pero sí es bueno. Pero también les decía a esa iglesia que en el caminar allá afuera con la Biblia en mano, abre puertas. Estamos dando testimonio. Los que alguna vez han ido a Topo Chico, a lugares fuertes, los que han ido alguna vez al Cerro de la Campana, a la Independencia, las pandillas, los líderes, ¿saben a quién dejan pasar? Al que porta una Biblia. Yo me tocó la experiencia de andar con un pastor y eso quería cerrar, me dio tristeza, ¿verdad? Y me hizo pensar en que el amor de muchos se enfriará, que la apostasía, darle la espalda al Señor, se dará porque lo dice el Señor. Así es que eso sucede y se sucede. Tú y yo como iglesia militante tenemos y nos estorba, y a ellos ya no les estorba. ¿Cuál es? ¿Qué les estorba a ustedes y ya no les estorba la triunfal? Más directamente la palabra. El pecado. El pecado. Ese ahí lo tenemos presente y está después de la primera sala, que es la tentación. Y esa tentación, solamente en el Espíritu, con oración, con gozo, podemos no caer. Esa bendición tienen ya la iglesia triunfal. Ambas son gloriosas, pero ¿cuándo será la iglesia triunfante y la militante completamente gloriosa? Les pregunto. Cuando venga el Señor Jesucristo. Ninguna iglesia o la iglesia militante no es perfecta porque nosotros no somos perfectos. Y en la iglesia triunfante va a ser pura y sana. Pero ¿cuándo va a ser completamente gloriosa? Ambas, como ya dijo, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Van a resucitar la iglesia triunfante y los que estén vivos, que como dijo alguien, va a ser un privilegio estar vivos, ver todo ese proceso. Cuando este cuerpo sea transformado, que será así. Y entonces se une ese cuerpo que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, y entonces tendremos plena gloria, pleno gozo, perfección como iglesia, tanto la triunfante como la militante. En estos tiempos, menciona el Fanal, si lo leyeron, no es cosa mía, en estos tiempos, menciona el Fanal, las iglesias son de pacifismo eclesiástico. En lugar de oponerse al error, toleran y lo entronizan. Me llamó la atención la última palabra. ¿Qué quiere entender que lo entronizan? Se sienta en nuestro pensar, en nuestro corazón, ¿qué cosa? El mundo. Por ahí he tenido la experiencia de algunos pastores que han tenido la triste experiencia de que los llaman y algunos que tienen la vivencia
el conocimiento, la firmeza de la palabra. Dice, nada más que fíjese que si en esta iglesia va a haber borrachera, si va a haber bebidas, si va a haber bailes, si va a haber esto y va a haber otro, ahí yo no participo. Y las iglesias, algunas iglesias, ¿qué le han dicho a sus pastores? Pues muchas gracias. Así, delicadamente le dicen muchas gracias, pero no lo quieren, porque quieren que el pastor esté abierto a esas condiciones de la iglesia. Por mencionar esto, hay otras tolerancias, ¿verdad? Muchas cosas que podemos hacer una lista, ¿verdad? La moda, la forma de comportarse, etcétera, cuántas cosas. Entonces menciona el panel eso para que nos ubiquemos y pensemos como iglesia cómo estamos nosotros ante esta situación que menciona como una pereza ante las situaciones de ataque. Yo escuchaba alguna vez de un pastor: prefiero el juicio de la iglesia que el juicio de Dios, cuando se ha visto esta circunstancia. Hablando de las dos situaciones que nos menciona el cuadernito en cuanto a la forma de acercarnos al Señor, dijimos que eran ¿cuáles? Las dos formas. El pacto antiguo y el pacto nuevo. ¿Cuál fue el pacto antiguo? ¿Cómo fue? ¿Qué se hacía para que la iglesia se acercara al Señor? Sacrificio. Los sacrificios. Había sacrificio de animales y hay una lista de requisitos del animal, lo más perfecto, lo mejor, según la posición económica. Algunos usaban cierto animal y otros un mayor gasto en la inversión del animal que se fuera a usar para sacrificio. Y también había requisitos para el sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo, para que la iglesia estuviera expectante a ver cuál era la respuesta del pastor. Y él tenía que tener ciertas características para no caer muerto en el lugar santísimo. Y ya salí y daba la noticia. Y la iglesia estaba expectante, la iglesia estaba esperando la respuesta para tener gozo durante un año y esperar. Pero los animales sí sirvieron, tuvieron su momento, pero no fueron perfectos. Por eso solamente, ¿qué hacían con el pecado? El sacrificio del animal. ¿Nada más qué? Lo cubría. Nada más lo cubría. No fue como la sangre de Cristo que lo limpió. Nomás lo cubría. Esa es la forma de acercarse. Y había un respeto que no querían mencionar el nombre de Jehová. No querían, cuando Moisés, no querían hablar con Dios, le dijeron a Moisés: tú ten la plática con él. Ellos estaban lejos y veían los fenómenos que se estaban dando de lejos. Y Moisés, tú habla por parte de nosotros, no queremos hablar, no queremos decir. Sabían su condición de pecado y sabían que caerían muertos. Había una conciencia en ese pacto antiguo de ese acercamiento con mucho respeto, mucha responsabilidad, con expectación. Había fe, había seguridad. Tenían sus fallos como los tenemos todos nosotros, pero había esa certeza. En el nuevo pacto dejan de hacer ese sacrificio animal y el nuevo pacto es ¿quién? Nuestros hijos. La sangre que limpia todo pecado, el Hijo de Dios, el perfecto, todo correctamente. Pero a diferencia del pacto antiguo, ¿cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo vemos una santa cena? Los que se ponen acá adelante, ¿cómo a veces vemos la iglesia? ¿Qué vemos en la santa cena? A ver, Abdel, ¿qué ha visto Abdel cuando ha estado enfrente en una santa cena? ¿Qué ven en la iglesia? Una cosa que da tristeza, ¿cuál es? Los que no participan. Y que a veces se aumenta el número de miembros que no participan. Qué bueno que sean responsables ante eso, que entiendan que si se levantan sabiéndose, practicando un pecado, ¿comen qué? Juicio. Pero qué triste es ver esa escena. ¿Qué otra escena? ¿Qué se salga? ¿Qué otra escena? Están platicando, jugando, usando el celular en la casa de Dios. Entonces está el contraste de los sacrificios, pero también está el contraste de la responsabilidad, del respeto, de la fe, de la certeza de quién se trata, del Señor, ¿verdad? De ese recordar. Entonces nos hace la lección ver este contraste para que reflexionemos.
¿Qué sientes en la Santa Cena? ¿Qué sientes con ese acercamiento que permitió el Señor por medio del Señor Jesucristo? Que nos haga justos para que pueda escuchar nuestras oraciones. ¿Qué sientes con eso? Como algunas otras veces he dicho, como tenemos tantos años, ya sentimos como en un trabajo cierto peso, ya tengo mucho recorrido, ya tengo pues mi pase asegurado, ya puedo yo limitarme o hacer menos porque pues, yo ya estoy allá. Cuando debiera de ser cada Santa Cena, cada vez que meditemos en ese acercamiento, cada vez que meditemos en ese pacto que hizo el Señor por mí, tenga la misma, y no la misma, más intensidad, ¿verdad? Más agradecimiento, más amor, más de todo, de meditar en eso, de esa iglesia militante que se acerca al Señor Jesucristo por ese pacto que el Señor tuvo para nosotros. Ningún hombre pudo con qué, con la ley, no pudieron hacer una vida perfecta, trataron. Hasta el más perfecto de los personajes que te acuerdas del Antiguo Testamento. ¿Quién te gusta de los? ¿Quién es tu héroe del Antiguo Testamento? Abraham, Moisés, Josué. No sé quién sea José. No sé quién sea tu héroe de todos, ¿verdad? En el sentido nada más de su trabajo, su labor. Pero ni uno de ellos pudo con el primer pacto. Dependió siempre. Nosotros estamos en la misma condición en este pacto segundo. No podemos, necesitamos del Señor. Voy a pedir que alguien lea, para terminar, Apocalipsis 22:3. Y alguien que lea Hebreos 12, 28 y 29. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Apocalipsis 22:3. Ese para meditar en que trabajo siempre habrá. Ese pasaje nos habla de que seguiremos ¿qué? Sirviendo. ¿Y quiénes van a servir? Los que ahorita sirven. Y se llaman iglesia militante, con el deseo de llegar a la iglesia triunfal. Y Hebreos 12, 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Por qué nos dirá al último que Dios es fuego consumidor? Habiendo leído lo anterior, ¿verdad? ¿O qué entiendes por esos dos versículos, el 28 y 29? Hay que me dé una idea para cerrar esta clase. ¿Lo leemos otra vez para entenderlo? A ver qué dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. En el Antiguo Testamento se acercaron físicamente a un monte, pero no quisieron hablar, le pidieron a Moisés. Pero hoy ya no estamos dirigiéndonos a un líder, hoy no estamos acercando a un monte, sino estamos dirigiendo directamente ¿a dónde? Al trono del Señor. Entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por la guía del Espíritu Santo, la intercesión del Espíritu Santo. ¿Y cómo me estoy acercando? Volviendo al tema, como una iglesia, ¿me considero iglesia militar? Bueno, Bellavista siempre ha sido bien trabajador. No, tú, yo, cada quien. Me considero militante. ¿Qué aporto en las actividades, las invitaciones, el trabajo, en los niños, en los jóvenes, en los adultos, lo que tengo que hacer con mi hermano en Cristo? ¿Cuál es mi actividad? ¿Puedo llenar una libreta? ¿O es suficiente no sé si siguen dando boletos de camión? Pero ahí puedo poner mis actividades. Me considero militante. ¿Entendimos qué es iglesia militante? Que ese era el propósito. Y quisiera ser esa iglesia triunfante. Pues entonces
lo termine alguien con un ¿qué hacer para hacer una iglesia militar? ¿Cómo hacer para hacer una iglesia militar? Si me permites, en Éxodo 33 vemos un mensaje de Dios a Moisés y a su pueblo Israel. Por cuestiones que Israel no quería entender y lo que acabas de mencionar, ¿no? Nadie quería saber de Dios, le decían a Moisés, ve tú y comunícate con Dios y pedimos bendición, porque sé de mi pecado. A pesar de eso, el pueblo de Israel seguía necio. Y en el versículo 33 podemos ver qué es lo que quiere realmente Dios de su pueblo. En el versículo 33, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebeo, al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Me paso rápido al versículo 13 en adelante. Y dice Moisés, ahora pues, si hay hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. La iglesia militante creo que es aquella que pone a Dios en medio de su, como un gobierno, como un director. Si nosotros hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, nos estaremos semejando a ese pueblo de Israel, que tenía toda la bendición de nuestro Dios. Dios les prometió una tierra donde fluye leche y miel, y dijo que iba a sacar a todos los pueblos que estuvieran ahí para beneficio de Israel. Y aún así, Israel no quería. Y lo más maravilloso es que Dios sabía de la necesidad de su pueblo, por eso no quería caminar con ellos, pero tenía la promesa. Pero aquí viene lo más hermoso, que Moisés le pide a Dios y le ruega a Dios que si he hallado gracia en tus ojos, dice el versículo 13, pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. ¿Qué es lo que debemos hacer como iglesia militante? Pedirle a Dios cuál es su propósito para nosotros como persona, cuál es su propósito para nosotros como familia, pero sobre todo, cuál es su propósito para nosotros como iglesia y cuál es el camino que Él quiere que recorramos. Gracias. ¿Cuál es el primer propósito? Con eso cerramos. El primer propósito de estar aquí en la tierra. ¿Y el segundo? ¿Qué es la gran comisión? Son las dos cosas. ¿Cuántos nos vamos a ir de aquí como iglesia militante con un propósito esta semana de hablarle a alguien? Entonces, reflexionemos en si somos una iglesia militante que va a ser una iglesia triunfal. Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana por la bendición de tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu paciencia, tu misericordia, tu amor, tu permanencia, tu respuesta y tu pacto, Señor. Te pedimos que nosotros, Señor, temamos, Señor, con temor y temblor esta palabra, porque, Señor, no queremos hacer esa iglesia pasiva, esa iglesia indiferente, con falta de amor, que no trabaja y que no toma en serio las cosas, Señor. Queremos ser esta iglesia que se mueve, que busca, que propone, que provoca, Señor, el hablar de Cristo.
para que podamos acercarnos, Señor, con fruto y darte la alabanza, la adoración, la honra y la gloria, Señor. Mueve nuestro espíritu, Señor. No permitas que pasen los días, las semanas, los meses, los años, Señor, y sigamos igual. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. No queremos ser de dura servicio. No queremos ser ese pueblo indiferente que busca un becerro de oro. No queremos ser, Señor, ese pueblo que, Señor, promete, pero no cumple. Queremos, Señor, ser, cada uno en lo personal, una iglesia viva. Una iglesia, Señor, que trabaja. Una iglesia que será triunfante y que sirve y seguirá sirviendo por la eternidad. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.